y las propuestas políticas se mueven, ¿no? Entonces, por eso decimos que este votante mediano, este votante que está en el centro, es decisivo, ¿sí? Los votantes de los extremos ya no cambian, ¿no? Por más que se muevan, no van a cambiar mucho. Ahora, el votante del medio, los cambios que hagan van a generar, digamos, cambios en las propuestas de los partidos, ¿sí? Por eso también es esto de que, o sea, por eso se llama votante del modelo del votante mediano, ¿no? Y justamente por ese poder decisivo del votante que está en el centro. Bueno, acá dice más o menos lo mismo, ¿no? O sea, cuando los votantes que están en el centro cambian ligeramente sus preferencias políticas y se mueven al otro lado de los partidos situados en el centro, los partidos situados en el centro también se mueven, ¿sí? Ahora, cuando hay cambios en las preferencias políticas de otros votantes que están más lejanos, que están distantes al centro, eso ya no tiene mucha influencia en los programas políticos. Entonces, hasta ahora estábamos con dos partidos políticos, ¿verdad? Y dos vendedores en la playa. Vamos a ver este ejercicio, a ver cómo lo razonamos, ¿no? Supongamos que Abril y Bob están vendiendo helado frente a la playa, felizmente, uno junto al otro, ¿no? Se encontraron el punto del centro, están en un equilibrio de Nash, están situados en el medio de la playa. Abril atiende a todos los clientes a la izquierda y Bob atiende a todos los clientes de la derecha. Permanecerán ahí porque están en un equilibrio de Nash. Pero ahora supongamos que aparece Katy, una tercera vendedora de helados. ¿Sí? Aparece una tercera vendedora de helados. ¿Dónde se situará? En el medio. Pero a ver, yo no sé si me ven sí, los de Zoom me están viendo por alguna forma. Sí, 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 te la vemos. vemos, profe. A mí me ven y al Sí. pizarrón, yo no tengo, es esta cámara, ¿verdad? Al pizarrón no, ¿no? No, 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 lo no lo vemos de perfil, vemos. el pizarrón. Ahí están viendo el pizarrón un poco. Sí, un poco Sí, se se ve ve. un pedazo. Muy mal se ve. No, hace el contraste con el fondo igual. Bueno, está. En realidad, voy a dibujar algo a penitas, pero lo voy a ir diciendo para que entiendan. En realidad lo que voy a estar dibujando es una línea donde Ahí tengo. sí, ahora sí, ahora sí. Ah, estaba muy clarito también el, el, el dry pen, ¿no? Estamos en la playa y habíamos llegado, perdón, acá tengo la derecha y acá tengo la izquierda, ¿no? O sea, son los extremos de la playa, ¿sí? Y tenía a los dos vendedores, Abril y Bob, que habían llegado al equilibrio de Nash, estaban situados en el medio. Y ahora estamos diciendo que aparece una tercera vendedora de helados, Katy, y decíamos, bueno, ¿dónde se va a situar? ¿Sí? Y una compañera dice que una posibilidad es que se sitúe en el medio. ¿En el medio qué sería? Tirando como, a ver, bueno, opciones. Acá podría estar Katy. A ver, acá otro compañero dice, exacto, ¿no? O sea, si Kat se sitúa acá como hace un espacio entre Abril y Bob, dice, bueno, en Venderá. realidad nada, ¿quién me compra? Abril y Bob si se quedan desabastecidos, ¿no? Para mí se va a Va a situar pensar otro lugar. en un lugar entre los dos extremos, entre el extremo y el centro, de un lado o del otro, cualquiera de los dos, para repartir la torta un poco. Y ahí Ahí se va va, a, como dice, se va exacto, a como sostener dice este una gran compañero parte del de la Zoom, venta. ahí va, como dice ahí en el Zoom y acá también están diciendo, se van a situar o al ladito de B, o sea, o al ladito de Bob, ¿sí? O al ladito de Abril. De hecho, no muy despegados de ellos, se van a tratar de ubicar al ladito, ¿no? Pero hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? En ese caso, ¿no? Por ejemplo, que Katy se sitúe al lado de Bob, ¿no? A la derecha de Bob. Va a decir, bueno, todos los que están a mi derecha, desde el extremo hasta mí, me van a comprar a mí, ¿verdad? Bob no va a tener ningún comprador, en realidad, ¿no? Porque quedó como ahí sanguchito ahí en el medio, y Abril va a tener todos los que están a su izquierda. Pero eso va a hacer que Bob también se empiece a mover.
Ahí va, sí, ahora seguimos con eso exactamente. Pero acá tengo una pregunta acá en clase. Sí, que se vuelven o sea, el segmento se va achicando. Exacto, nos vamos reubicando en la mediana de los posibles votantes, ¿verdad? Ahí justo lo que estaban diciendo por Zoom es que, bueno, en realidad está, eso, Katy se situó acá, a la derecha de Bob, pero bueno, Bob se va a dar cuenta que ahí no está teniendo ningún comprador que le compren a él, y Bob va a saltar, ¿no? Y se va a reubicar o a la derecha de Katy o va a pasar a la izquierda de Abril. Y así de vuelta, ¿no? Y el que queda siempre en el medio, ¿verdad? Va a saltar y salir de esa posición que quedó embretada de alguna manera. También podría ser, pero digo, siempre hay igualmente una posibilidad de realojarse más conveniente. Siempre no, o sea, siempre va a haber un incentivo para moverse, ¿no? En esos tres, ¿no? Entonces, esto es lo que decíamos que iba a pasar, o sea, Katy se ubicará directamente a la izquierda de Abril o directamente a la derecha de Bob, robando todos sus clientes. ¿Qué pasará luego y después? ¿Terminará este proceso en algún momento? Bueno, cualquier vendedor que se encuentre entre los dos vendedores, o sea, el que quede ahí sanguchito, va a tener un incentivo para saltar, ¿verdad? Por encima de uno de los vendedores, robando todos los clientes, ¿sí? Este proceso de saltos nunca va a terminar, ¿sí? Porque siempre va a haber una reubicación rentable, ¿no? O sea, siempre el que quede en el medio va a tener incentivos para moverse, ¿verdad? Entonces, por este motivo, decimos que en este caso, de tres partidos, ¿no? No hay un equilibrio de Nash, ¿sí? Este modelo no se aplica, digamos, o sea, se aplica y no predice que no hay un equilibrio de Nash, ¿sí? Porque cualquiera va a seguir teniendo incentivos para moverse. ¿Sí? ¿Hasta acá está bien? ¿En el Zoom también? Sí, Sí, profe. se entiende. Bien. Entonces, seguimos, ¿no? Con la segunda parte de esta clase. A ver, acá una pregunta. Los indecisos, o sea, le llamamos indecisos a todos los que están ahí en el medio, digamos, y que justamente en el momento de decir a dónde compro o a qué voto, pueden pasar para un lado o para el otro. Y pueden hacer que esta mitad, o sea, la mitad o sea, de un extremo hasta el primer vendedor o partido, sea mayor que la que está del otro lado, ¿no? Entonces, como que van cambiando, va generando cambios en dónde está el centro, de alguna manera. Entonces, la segunda parte de la clase, lo que íbamos a ver era los fallos, digamos, los fallos del Estado, ¿no? Que parece análogo a esto que vimos ya en el curso, que es los fallos de mercado, ¿verdad? Bueno, ahora, fallos del Estado, ¿no? Que son no más que fracasos en términos de responsabilidad política, ¿verdad? Para aplicar, digamos, lograr, digamos, los objetivos del gobierno, ¿no? Entonces, en la clase pasada veíamos que, bueno, los estados tienden a prometer o establecer políticas que están orientadas a abordar problemas de ineficiencia o de injusticia, ¿verdad? ¿No? En general, los ciudadanos que tienen el derecho, el poder, digamos, de darles el voto, ¿verdad? Van a estar propiciando gobiernos que aboguen por cubrir, ¿no? O resolver estos temas de ineficiencia de los mercados o de situaciones de injusticia que sean resultado también de intercambios en los mercados, ¿no? Existen numerosos ejemplos en que estos resultados económicos no son siempre eficientes en términos de Pareto, es decir, no se realizan todas las ganancias posibles, ¿no? Si la acción del gobierno pudiera solucionar, ¿verdad? O sea, si con la acción propia de los gobiernos se pudieran solucionar
¿no? Los temas de ineficiencia o de injusticia, y la democracia tuviera ciudadanos que quieren que los gobiernos actúen en ese sentido, ¿por qué podríamos pensar que persisten estas ineficiencias o estas situaciones injustas, ¿no? Estando en una situación de una sociedad democrática, ¿verdad? Entonces, la respuesta a esto es, bueno, existen lo que llamamos fallos del Estado, ¿verdad? Que impiden, ¿sí? O dificultan la consecución de estos objetivos. Y vamos a clasificarlos en 3 tipos de fallos. Fallos económicos, fallos administrativos y fallos de intereses, o no me acuerdo cómo está en el libro que le llaman, ¿no? Pero de intereses opuestos, ¿verdad? Decimos que para que la acción del gobierno o la política del gobierno sea económicamente viable, económicamente posible, la política, para solucionar el problema, si se aplica, tiene que funcionar. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que si se aplica tiene que funcionar? Bueno, si se realiza una acción para cumplir determinado objetivo, una vez que se alcanza ese objetivo tiene que, esa situación tiene que ser un equilibrio de Nash, o sea, tiene que ser estable y no tiene que generar movimientos para que se salgan, ¿no? Pues si no, o sea, es en el muy, muy, muy corto plazo que funciona y en el siguiente segundo se desarma, ¿no? O sea, tiene que llegar a situaciones que sean equilibrios de Nash, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos que la política sea económicamente viable, que genere equilibrios de Nash. Por otro lado, tenemos fallas administrativas, ¿no? O sea, el gobierno, para poder llevar a cabo políticas que cumplan los objetivos, tiene que tener la capacidad de poner en práctica la política. Y esto de la capacidad tiene que ver también con el disponer la información para poder llevarlas, para poder ponerlas en práctica. Por ejemplo, en el tema 6, cuando veíamos temas de medio ambiente, ¿verdad? Y bueno, políticas para reducir las emisiones, ¿no? Decíamos, bueno, el Estado puede poner una política que desincentive, ¿no? O que retribuya, digamos, a los ciudadanos por el valor de la contaminación, ¿no? O sea, pagarles por la contaminación, por lo perjudicados que se ven por los ruidos molestos o por la calidad mala del aire, ¿verdad? Todas esas cuestiones son bastante difíciles de medir o sí, de medir y de poder tener esa información precisa para poder implementar impuestos que justamente tengan ese valor, ¿no? O sea, eso es un ejemplo extremo, bueno, de dificultad de disponer de esa información para poder aplicar, bueno, las medidas justas, ¿no? Pero además de información, hay que tener capacidades de gestión, ¿no? Si yo establezco que voy a poner un impuesto a las empresas para tal cosa, ¿no? O voy a prohibir determinado comportamiento, tengo que después fiscalizar, ¿sí? O si voy a poner impuestos, tengo que poder recaudarlos, tener toda esa infraestructura o esa logística, digamos, para recaudar y para fiscalizar los que no pagan, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con tener las capacidades y disponer la información, ¿no? Y un tercer fallo del Estado tiene que ver con que los intereses en juego, ¿sí? Los intereses que están alrededor, digamos, de las personas que llevan adelante las políticas, lo permitan, ¿no? O sea, los que controlan la política del gobierno, o sea, las personas involucradas en la aplicación, ¿sí? Deben querer y poder avanzar hacia ese objetivo, ¿no? Y muchas veces lo que tenemos es oposición de determinados grupos, ¿no? Ajenos a la política, pero que influencian, sí, influencian a estos gobiernos, ¿sí? Y los limitan o los frenan a tomar determinadas situaciones, ¿no? O sea, grupos de poder que se ven perjudicados si esa política se lleva a cabo, entonces interceden frenando, ¿verdad? ¿No? Entonces, tenemos esos grupos de poder que interceden o miembros también dentro de la política que se ven perjudicados por esas medidas que tendrían que aplicar, ¿no? O sea, y se ven de alguna manera favorecidos por esas ineficiencias, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo solamente del primer fallo, ¿no? El fallo del lado de la imposibilidad económica de los estados para aplicar, ¿no? Podemos decir que, bueno, esta imposibilidad económica se puede dar por 3 cosas,
¿no? O sea, por un lado hay acciones que los gobiernos no pueden llevar a cabo, es decir, el gobierno en sí no puede obligar a los ciudadanos a detener determinados comportamientos. Puede incentivar, puede propiciar, ¿sí? Pero tiene un poder de maniobra limitado para obligar a realizar determinados comportamientos. Entonces, por ahí hay un lado de imposibilidad, digamos, económica. Por otro lado, también puede pasar que se hagan determinadas acciones, sean incentivadas, ¿no? Determinadas acciones, pero que los resultados no sean exactos, o sea, los objetivos no logren cumplirse exactamente, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos, este ejemplo, se necesita resarcir a los ciudadanos por el ruido molesto que están sufriendo, porque hay una fábrica estatal, ¿no? Una empresa, no sé, que está haciendo ruido, ¿no? Entonces, el Estado quiere resarcir de alguna manera, busca una acción para hacer eso, pero bueno, hay determinados impedimentos, ¿no? De información que hacen que no logre resarcirlo de la manera adecuada, ¿no? O sea, hay acciones que se hacen, pero no logran corregir exactamente, ¿sí? Y por otro lado, también sucede esto, de que a veces también las acciones tienen consecuencias indeseadas, que no están previstas desde un principio. ¿Sí? O sea, cuando sale el tiro por la culata, algo así, ¿no? Como bueno, se busca un objetivo, quizás se logra, pero por otro lado hay un efecto adverso, ¿sí? No buscado, no previsto, quizás a veces tampoco, ¿no? Que a veces termina siendo peor que el problema inicial. Entonces, el ejemplo en realidad va a ser de este último. ¿Sí? Entonces vamos a ver el ejemplo de una propuesta de introducir por parte del gobierno una prestación por desempleo, ¿sí? Un seguro de desempleo, que va a estar financiado mediante impuestos sobre los beneficios de los empleadores, ¿no? Entonces, tenemos, eh, tenemos una situación en que se quiere dar un pago, ¿sí? Dar un seguro a los trabajadores que quedan desempleados, justamente para que no estén en esa urgencia, digamos, de agarrar cualquier trabajo porque no están teniendo cómo sobrevivir, ¿no? Entonces se da justamente esa prestación, ¿no? Para sea un colchón para poder sobrevivir en el momento de la búsqueda de un nuevo trabajo, ¿verdad? Y este impuesto que se va a dar, perdón, esta prestación que se va a dar, va a estar financiada, ¿no? El dinero para dar esta prestación va a salir de un impuesto sobre los beneficios de los empleadores. Entonces, el objetivo de la política inicial, si lo pensamos, es mejorar el nivel de vida de los desempleados sin que aumente la tasa de desempleo, ¿no? O sea, eso podría ser el objetivo, ¿no? O sea, sí dar una prestación, mejorar el nivel de vida de los desempleados, pero no afectando la tasa de desempleo. Entonces, vemos este gráfico, que no se preocupen mucho en entender, o sea, tómenlo como ahora, como yo les voy a decir, o sea, este es del capítulo 9 del libro, o sea, no vimos el capítulo 9, entonces no desarrollamos en ningún momento este gráfico exactamente. Si quieren, después lo ven y sepan que está ahí. Creo que es el epígrafe 2 del capítulo 9, pero tómenlo ahora como se los voy a estar explicando, ¿no? Tengo acá el nivel de empleo en el eje de las abscisas, ¿sí? Y en las ordenadas tengo el ingreso real, o sea, el salario real de los trabajadores, ¿no? Y consideren esta curva creciente que está acá como la oferta de trabajo, ¿sí? Acá dice curva de fijación de salarios, esta sería la oferta de trabajo. Esta línea que está vertical, que también dice oferta de trabajo, sería la oferta total de la economía, ¿sí? O sea, si tuvieran empleados al 100%, ¿verdad? Pero esa curva creciente, que dice curva de fijación de salarios, sería mi oferta de trabajo, ¿no? Y lo que vemos es que para cada para niveles crecientes de salario, cada vez tengo más trabajadores que están dispuestos a trabajar, ¿sí? Ahí lo que dice es, bueno, esa curva nos indica el salario real necesario a cada nivel de empleo de toda la economía para incentivar a los trabajadores a que trabajen duro y bien, ¿no? Esa es una curva de oferta. Por otro lado tenemos esta curva, esta recta horizontal, ¿sí? Que es la curva de fijación de precios, que sería el análogo a la demanda laboral, ¿no? O sea, es en el punto donde los empleadores deciden contratar trabajadores al salario vigente para maximizar sus beneficios, ¿no? O sea,
De alguna manera ahí los empleadores lo que están haciendo es igualar a su productividad marginal de trabajo, ¿no? Y lo que tenemos es esta vertical, esta horizontal, ¿no? La curva de fijación de precios es la análoga a la demanda laboral y la curva de fijación de salarios es la oferta laboral. El equilibrio de Nash, o sea, el equilibrio en este modelo, está en el punto N, ¿sí? Antes que se introduzca la política, ¿no? O sea, estamos en una situación previa, ¿no? Teníamos un punto N y ahora el gobierno quiere implementar este objetivo de mejorar la calidad de vida de los desempleados incorporando una prestación, un seguro por desempleo. ¿Qué es lo que va a pasar? Al introducir esta prestación, ¿no? Esta prestación lo que hace es, de alguna manera, aumentar la opción de reserva de los trabajadores, en este caso de los desempleados, no de los trabajadores, o sea, de los que acaban de quedar sin trabajo, ¿no? O sea, no, perdón, aumenta la opción de reserva de los trabajadores. O sea, es una prestación para los desempleados y lo que hace para todos, ¿no? Lo que hace es aumentar su opción de reserva. Ahora saben que si quedan desempleados, no quedan con cero, ¿no? O sea, su piso es la prestación por desempleo, ¿sí? Entonces está aumentando su opción de reserva. Los empleadores ahora tienen que pagar más para inducir a los trabajadores a trabajar, ¿no? Entonces lo que tenemos es un corrimiento de lo que llamamos la curva de oferta de trabajo, o sea, la curva de fijación de salarios se desplaza hacia arriba, ¿sí? Para un mismo nivel de empleo tenemos que pagar un salario más alto, ¿sí? Entonces nos pasaríamos a situar en el punto C, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en este punto C, en este nuevo equilibrio? ¿No? Bueno, los desempleados reciben un ingreso más alto porque entró en vigencia la prestación por desempleo, entonces por ese lado el primer objetivo de la política está hecho, está cumplido, pero los salarios de los trabajadores, o sea, de los salarios de los trabajadores vigentes, ¿verdad? También subió, ¿sí? Está en un punto más alto. Y en principio, no era un objetivo buscado por la política, ¿verdad? O sea, el objetivo era mejorar el nivel de vida de los desempleados sin movilizar la tasa de desempleo. Tuvimos este efecto que en principio no estaba buscado, que es un aumento también en los salarios de los trabajadores. Esto sería el corto plazo, ¿no? Si pasa un poquito más de tiempo, ¿no? Y se ajusta, digamos, estas empresas, estos empleadores que tuvieron que empezar a pagar salarios más altos, ¿no? Que tienen a su vez esta introducción de la prestación que está siendo financiada con un impuesto a sus beneficios, van a generar, ¿sí? Van a requerir, digamos, que para mantener sus ganancias, para mantener igual su margen de ganancias, lo que van a tener que hacer es disminuir el salario, ¿sí? O sea, con el objetivo de mantener su margen de ganancia, las empresas van a tener que bajar sus salarios y eso les implica o bajar el empleo e incluso cerrar, ¿sí? Entonces ahí tenemos una disminución de lo que es la demanda laboral, ¿sí? Entonces la curva, la recta horizontal baja, ¿sí? Se desplaza hacia abajo. La nueva curva de demanda con la nueva curva de oferta se intersectan en el punto N', ¿sí? Que sería el nuevo equilibrio. En ese punto, desde el Estado decimos, bueno, tenemos el objetivo cumplido de la prestación de desempleo, donde los desempleados obtienen ahora ingresos más altos cuando están desempleados, o sea, ese primer objetivo de la política se sigue cumpliendo, pero tenemos una situación de mayor desempleo, ¿no? Porque ahora la cantidad de empleados en la economía pasó a ser este nivel, ¿no? Que corresponde con N', ¿verdad? Que es menor al que estaba en el punto N, y tenemos también salario real más bajo, ¿sí? Entonces ahí sería como un ejemplo de una prestación, ¿no? De una política que terminó teniendo en el mediano plazo, ¿no? Un objetivo no deseado, ¿verdad? O sea, se cumplió el objetivo, por un lado sí, pero por otro lado, en realidad no, porque se afectó el desempleo, ¿sí? Y se afectaron los salarios. La evidencia, ¿no? Si vamos a ver qué es lo que ha pasado con los países que han aplicado este tipo de políticas, no es exactamente lo que sucede en este modelo, ¿no? En realidad vemos que tenemos países que tienen prestaciones por desempleo bastante generosas, pero que siguen teniendo las tasas de desempleo bajas, ¿sí? O sea, no es que le han subido las tasas de desempleo, ¿no?
esto es porque han logrado situarse en un equilibrio de Nash diferente, ¿sí? En vez que baje, la curva de demanda sube la curva la curva, digamos, la línea de la curva de fijación de precios en vez de bajar, sube, ¿no? Y esto, por ejemplo, uno de los casos, que es como paradigmático, ¿no? Como ejemplificar, ejemplificante, digamos, en esto, es el caso de Suecia, ¿sí? Donde logra que esa curva de demanda suba. De alguna manera, lo que está por detrás también es que, bueno, el aumentar los salarios de reserva, ¿sí? Hace que los trabajadores sean más productivos, ¿no? O sea, es como una dinámica de tener ahí una mayor productividad y la demanda de trabajo aumenta. También en el caso de Suecia es que no tienen por qué estar estos impuestos, y no están en el caso de Suecia, financiados totalmente con impuestos a los empleadores, a los beneficios de los empleadores, ¿no? Sino que se basan en sistemas de solidaridad, o una cuota aparte se basan en sistemas de solidaridad donde se financian también con rentas generales, ¿no? Entonces es una combinación, ¿no? Que hacen caer también no solo sobre los beneficios de las empresas, sino también en parte al resto de la población, ¿no? Entonces, hay posibilidades de maniobra en estas políticas para justamente tratar de evitar estos objetivos no deseados. Bueno, de eso, yo lo que le decía de estas gráficas es que no se maten, digamos, o sea, la idea más de este ejemplo es más conceptual, de poder entender ustedes qué sería esto de las consecuencias no deseadas y de hasta dónde es verdad que en determinadas políticas puede haber estos resultados, digamos, que no están previstos desde el principio y que también desbarajustan, digamos, de algún lado. Entonces, hasta acá va el tema 8, ¿sí? Con esto terminamos los temas del curso. Mi idea ahora era realizar algunos ejercicios de revisión de los temas para, para este curso, para esta revisión, digo. A ver. Voy a... Entonces, borrón, cuenta nueva, volvemos para atrás. ¿Sí? Primero, antes de esto, o sea, ¿hay alguna duda? O sea, de eso, cerramos el tema 8, terminamos este tema. ¿Hay alguna duda? Y en el Zoom, ¿en el Zoom siguen ahí? Sí, sí, profe, de mi parte no. Perfecto. Bien, entonces la idea era hacer algunos ejercicios de revisión, ¿no? Y ahora vamos al tema 6, ¿sí? De economía del medio ambiente. Y vemos este ejercicio, ¿no? Dice, a partir de este gráfico y considerando preferencias de un ciudadano representativo que tiene curvas de indiferencias lineales, un responsable de política debe decidir entre dos opciones de reducción de emisiones representadas en los puntos A y B, ¿sí? Y ahí tenemos esas 4 opciones de respuesta donde hay una sola verdadera. Tómense 3 minutos para leerlas, para pensar con sus compañeros apenas ahí qué les parece y ponemos en común, ¿sí?
¿Alguna idea de qué? ¿O está muy lejos este tema del tiempo? Acá un grupo dice que es la C la verdadera, otros tienen otra opinión. La C, todos dicen la C. Bueno, vamos antes de ver que sí, que es la C y justificar, vamos a recordar un poquito, ¿sí? Solo como repasito, ¿no? Si van al tema 6, ¿no? Y es lo que van a tener que hacer estos días para recordar un poco, van a encontrarse que en el tema 6 habíamos introducido estas tres curvas, ¿no? Que de alguna manera iban como en cascada, ¿no? Íbamos entendiendo una a partir de la otra, ¿no? Teníamos una primer curva, que le llamamos la curva de costos, de reducción global de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que lo que nos mostraba es el costo de reducir las emisiones, ¿sí? De gastos de gases de efecto invernadero, usando políticas de mitigación y las ordenábamos de más a menos eficaces. Entonces teníamos el costo que tienen estas políticas y el orden, digamos, en eficiencia, según lo que reducen y su costo, ¿verdad? A partir de esto construíamos lo que llamamos la curva de reducción de emisiones al costo mínimo, ¿no? Y lo que tenemos ahora es en el eje horizontal, tenemos el costo de reducción de emisiones, ¿sí? O sea, dólares por tanta unidad de gases reducidos, ¿verdad? Y en el eje vertical teníamos la calidad ambiental, ¿sí? Medido como el nivel de reducción de emisiones, ¿no? Y lo que teníamos era una curva donde mostrábamos cuánta mitigación íbamos logrando, o sea, cuánto iba mejorando nuestra calidad ambiental, ¿no? O sea, la reducción de emisiones que podíamos obtener para cada nivel de gasto, que es lo que está en nuestro eje horizontal, ¿no? Y también lo construíamos, esta gráfica, considerando las políticas de los métodos más eficientes a los menos eficientes, ¿no? O sea, consideramos eso, que los gobiernos implementaban, digamos, empezaban incorporando los más eficientes y luego iban usando, digamos, las últimas herramientas eran los menos eficientes, ¿no? Pero construyendo de esa manera teníamos esa curva de reducción de emisiones al costo mínimo. Y a partir de ahí construíamos esta última, ¿sí? Que es la que tenemos en el ejercicio, ¿no? Que es la frontera factible de consumo medio ambiente o consumo calidad ambiental, ¿no? Que es de alguna manera como la gráfica espejo de esta curva de reducción de emisiones, ¿no? Que nos mostraba justamente la disyuntiva que había entre el consumo y la calidad ambiental, ¿sí? Y lo que habíamos visto, ¿no? Era que el hacedor de política, que abogaba era representativo, digamos, de los intereses de la población, ¿no? Iba a buscar iba a situarse en aquel punto donde esta frontera factible tuviera igual pendiente que la pendiente de la curva de indiferencia de los ciudadanos, ¿no? O sea, y la curva promedio de los ciudadanos era su curva de indiferencia, digamos, era la curva de indiferencia de este hacedor de política. Entonces, si visualizamos dos grupos, dos tipos de sociedades, ¿no? Decíamos, bueno, si estamos en el caso de la sociedad 1, donde en realidad son ciudadanos que son más preocupados por la calidad ambiental, más comprometidos con la calidad ambiental que con el consumo de bienes y servicios, probablemente nos situaríamos en un equilibrio, ¿no? En el punto 1, que acá no quedó marcado el punto, pero es ahí, donde está el punto 1, ¿no? O sea, tendríamos curvas que son de indiferencia más aplanadas que la curva de indiferencia que tendríamos si estuviéramos en una sociedad donde tenemos ciudadanos que son poco preocupados por el medio ambiente y más preocupados o más interesados por el consumo de bienes y servicios, ¿sí? Tendríamos curvas de indiferencia más empinadas. Entonces, solo recordando esto, ¿no? Es lo que necesitamos para poder contestar que la verdadera era la C, ¿verdad? En el caso de la A, decíamos, bueno, a las personas les resulta indiferente que el responsable de política elija situarse en A o en B. Y decíamos, no le va a resultar indiferente porque el hacedor de política lo que va a intentar es situarse donde sean tangentes, ¿verdad? Y dado que la letra decía que teníamos ciudadanos representativos y que tenían curvas de indiferencia lineales, o sea, no hay una curva de indiferencia que pueda ser tangente a la frontera factible y que pase por esos dos puntos a la vez, ¿no? Entonces, bueno, indiferente no va a ser. La punto B, si ustedes dijeron que la C era la verdadera, es justamente lo opuesto, ¿verdad? Acá dice, bueno, si el hacedor de política elige un punto como A,
está suponiendo que las personas tienen una preferencia por el consumo menor de la que supone que tendrían si hubiera elegido en B. En realidad es exactamente lo opuesto, ¿no? Si estoy en el punto A, la curva de indiferencia que es tangente, perdón, la curva de indiferencia tangente, ¿verdad? Es más empinada que la que estaría en B. Entonces, en A, en realidad lo que tengo es una sociedad que entiendo que es menos preocupada por el medio ambiente y propicia, o sea, prefiere más el consumo de bienes y servicios frente a la calidad ambiental, ¿no? Por ende, esta es la verdadera, ¿sí? Y por último decíamos, ¿por qué esta puede ser falsa? Bueno, al responsable de políticas le resultan indiferentes las combinaciones A o B, ¿no? En realidad es muy similar al punto A, o sea, no les es indiferente a los ciudadanos estar en A o en B, por esto de las eh, preferencias lineales, ¿no? Y lo que busca el hacedor de política es maximizar la calidad medioambiental dada las preferencias de los ciudadanos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda en el Zoom? ¿No, profe? No. Siguiendo como en la misma línea, ¿no? Y con esta misma curva, ¿sí? Esta misma frontera, o sea, recordando, ¿no? El uso de la frontera factible de consumo calidad ambiental, vemos este nuevo ejercicio que tenía como una variante, ¿sí? Que también lo habíamos visto en clase, ¿no? O sea, de una variante de la curva de frontera factible, ¿cuál es la diferencia? Si ven en el grafiquito, la línea punteada, ¿sí? Que tiene en todos sus puntos tiene una pendiente, tiene sus pendientes negativa, ¿verdad? Es la misma que vimos en el ejercicio anterior. Y se estaba construida, ¿verdad? A partir de. Ah, bueno, ahí ya creo que ya pasé cuál es la verdadera. Todo. Estaba construida utilizando, o sea, esta frontera factible está construida considerando todas las políticas, ¿verdad? Que tienen eh, posibilidades de mejorar la calidad ambiental, pero a costa de reducir el consumo, ¿no? Cuando pasamos a tener una frontera factible que tiene un tramo positivo, ¿por qué es? Porque era que habíamos hecho una variante de esta frontera factible que tenía un primer tramo que era positivo. Es verdad, introducíamos algunas políticas más en la batería de políticas que estábamos considerando. O sea, no consideramos solamente estas que tenemos acá, ¿no? Todas las que utilizamos para construir esta frontera, o sea, esta frontera factible, ¿verdad? Que siempre eran un ganar-perder, o sea, gano calidad ambiental a costa de disminuir consumo, sino que ahora tengo un pack de políticas que son ganar-ganar, ¿verdad? Entonces, cuando pasaba eso, eh, mi frontera factible tenía un primer tramo que era positivo. ¿Sí? Entonces, el gráfico siguiente muestra la frontera factible de consumo, frontera factible de consumo, calidad ambiental, considerando todas las políticas de reducción de emisiones, incluso las que generan beneficios netos. ¿Sí? O sea, salen ambos favorecidos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? También lean ahí las opciones y lo ponemos en común en 2 minutos.
¿Qué les parece? La A dicen por acá, la A. Acá en clase todos dicen la A. Y sí, la A es la verdadera, ¿no? ¿Qué es lo Es que la- dice? Si los ciudadanos tienen total preferencia por el consumo y ninguna preferencia por el ambiente, preferirán una combinación como la representada en D, ¿sí? O sea, en el punto D, van a obtener el máximo de consumo sin perjudicar el ambiente, de hecho también mejorando el ambiente. Pero incluso los ciudadanos que solo les interesa, o sea, el consumo, o sea, o quieren maximizar el consumo, o sea, que el gasto, por ejemplo, de los hacedores sea en cuestiones que propician mayor consumo de bienes y servicios sin importar medio ambiente, van a querer situarse en el D porque es lo que les da mayor consumo. ¿Sí? Vamos viendo por qué las demás son falsas. Si los ciudadanos tienen total preferencia por el consumo y ninguna preferencia por el ambiente, preferirán una combinación como la representada en C. Bueno, en realidad, por lo mismo que en D es verdadera, esta es falsa, ¿verdad? O sea, si quieren, si ese es el objetivo que tienen, sin importar el medio ambiente, igualmente van a preferir estar en D y no en C, porque en D les propicia mayor consumo, ¿sí? O sea, tengo mayor, o sea, en D estoy situado mejor. Si los ciudadanos también preferencia por el ambiente, preferirán una combinación como la representada en Z. ¿Qué es lo que pasa en Z? O sea, ahí va, ahí es como que sacrifican todo, ¿no? O sea, sería como el otro extremo de ciudadanos, ¿no? Los que sacrifican todo por el medio ambiente, ¿no? Por la reducción máxima, ¿sí? De emisiones a costa de cero consumo, ¿sí? Y si estamos en este grupo de ciudadanos con total preferencia por consumo y ninguna por el medio ambiente, el responsable de políticas elegiría un punto entre C y D. Bueno, en realidad, el punto CD no es un óptimo, o sea, en cualquier punto en este tramo, si bien estamos hablando de que son políticas de ganar-ganar, implican mejoras en el consumo y mejoras en el medio ambiente, no son un óptimo, ¿no? Porque puedo estar mejor. O sea, lo que tiene que intentar este asesor de política es maximizar el consumo en función de las preferencias de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, eso siempre va a estar en D, ¿no? O sea, puede maximizar, ¿no? O sea, mayor consumo, cuidando las preferencias en un punto como D, y no lo estaría haciendo si está en un punto que está entre C y D. ¿Sí? Estoy para recordar un poco ahí que ya lo vimos. Vamos a pasar voy a saltear este y vamos a hacer uno de, o quieren hacer este o tema 6 o salteo a otro tema. Bueno, hacemos rápido este, que es más teórico, ¿no? De los métodos de valoración, ¿no? De los bienes medioambientales. Y dice, suponga que se quiere estimar la valoración de los individuos de una ciudad por disponer de aire no contaminado. ¿No? Queremos valorar cuánto valoran, ajá, una calidad de aire limpia. Selecciona la respuesta correcta en relación con los dos métodos de valoración de la calidad ambiental vistos en el curso. ¿Que cuáles eran? ¿Se acuerdan al menos los nombres? Buscando ahí en la RAM. Ahí va. Tenían como dos nombres, porque, o sea, era método de las preferencias declaradas y método de las preferencias relevadas. ¿Sí? Que a su vez se llamaban, a su vez tenían otro nombre cada uno, ¿no? De los precios hedónicos, ese era el de las preferencias relevadas, reveladas, perdón, y el de las valoraciones, preferencias declaradas era el de la valoración contingente. ¿Sí? Esos eran los dos métodos que habíamos visto. Entonces, lean ahí las opciones y vemos cuál les parece verdadera.
Bueno, ¿cuál les parece que es la verdadera? ¿La ve por acá? La A dice, una forma de estimar la valoración de este bien siguiendo el método de precios hedónicos sería realizar una encuesta a los individuos preguntándoles cuánto estarían dispuestos a pagar por prevenir que el aire se contamine. ¿Qué les parece? ¿Que está falsa? ¿A la compañía les parece que es falsa? ¿Por qué? Está confundiendo acá los métodos, ¿no? O sea, este que está diciendo acá es el del método contingente y no el de precios hedónicos. El precios hedónicos, que justamente era el de las preferencias declaradas, perdón, el de precios hedónicos, que era el de las preferencias reveladas, ¿sí? En vez de irle a preguntar en una encuesta a las personas que prefieren o indagar de ese modo, este, sacan las conclusiones a partir del comportamiento observado de los agentes, ¿sí? O sea, por ejemplo, de la predisposición a pagar para determinado bien que cumple determinadas características medioambientales, ¿verdad? Entonces, el que está acá en el A es el método contingente, que justamente es el que define en B y que lo define correctamente, entonces por eso es la verdadera. O sea, el método de valoración contingente también se conoce como método de preferencias declaradas, debido a que se les pregunta a los individuos por la valoración que hacen de determinado bien. ¿Sí? Y se considera, ¿no? Uno de los supuestos de este método es que las respuestas, digamos, reflejan realmente cuáles son las preferencias. El punto C y D porque serían falsos. En el C lo que dice es que no se podría en este caso utilizar los precios hedónicos debido a que el aire contaminado, no contaminado no es un bien que se intercambia en el mercado. Dependiendo de cuán cerca estás del aeropuerto, les dice cierto aire contaminado, cuánto te pasaba una casa, por lo que es un bien que se considera. O sea que tenemos. Sí, o sea, en realidad el aire no contaminado o contaminado no se comercializa. Lo que sí es que afecta, ¿no? Y eso también por eso es importante y por eso generamos métodos para valorarlo, para poder tener una valoración monetaria, porque sí afecta a los bienes que están, o sea, sí afecta a bienes que sí se transan en el mercado, ¿no? Le quita valor, le aumentan valor, ¿verdad? Entonces, estos dos métodos que vimos, tanto el de los precios hedónicos como el método contingente, son justamente herramientas para valorar el precio de bienes, servicios o como se le llame, que no se intercambian en el mercado. O sea, cualquiera de los dos está diseñado para eso, ¿sí? Para poder tener una forma de valorizar en términos monetarios cuestiones que no se intercambian en el mercado. Y el punto D dice, solo el método de precios hedónicos permite medir en un valor monetario la valoración de los bienes ambientales. El método de valoración contingente, en cambio, provee una valoración cualitativa. También falso, ¿no? O sea, los dos métodos lo que hacen es justamente poder tener una valoración monetaria de estos bienes o servicios, ¿sí? Que no se transan en el mercado. Vamos ahora al tema 7, ¿sí? El de innovación, el que vimos antes de este último tema 8, ¿no? Una revisión de 2020. ¿Sí? Que también introducimos acá una matriz de pago, ¿no? Temas del tema 2, ¿no? Y equilibrios de Nash. Y la letra dice, la siguiente matriz muestra los beneficios de dos empresas en función de si innovan o no. El primer número, ¿sí? O sea, el que está, digamos, en cada cuadrícula, ¿no? El que está por debajo, refiere al pago para la empresa A, mientras que el segundo número es el pago de la empresa B. ¿Sí? Entonces miren las opciones y este lleva un poquito más de pienso y lo resolvemos ahora.
Bueno, vamos a poner en común. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece cuáles son falsas o cuál es la verdadera? Acá les parece que la A es falsa, que la B también. Acá dicen que la A es falsa porque son sustitutos. ¿Y la quemó? La B también les parece falsa. Y Y la para D también mí, les parece que es falsa, entonces por descarte parece que la C es verdadera. Bueno, ahí va. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. La A es falsa por lo que dijo la compañera, son sustitutos. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, en realidad, lo que vemos, vamos a primero recordar lo que es sustitutos, bienes sustitutos y bienes complementarios, ¿no? Bienes sustitutos son cuando justamente la innovación de un bien, ¿no? O sea, el surgimiento de un bien, el valor o las rentas de innovación que yo tenía por ese bien, se veían disminuidas cuando en realidad estaba ya la existencia de otro bien. ¿Sí? O sea, los beneficios de uno se ven alterados por la existencia del otro. Y eran complementarios en el caso inverso, ¿no? En que justamente se complementaban, ¿sí? Un bien se complementa con el otro. Era como el ejemplo así típico de la lata y el abrelata, ¿no? Que se potencian y le da más valor a los dos bienes, ¿verdad? Entonces, acá como lo vemos, bueno, acá vemos que si la empresa A innova, ¿no? Y la empresa B innova, los beneficios se resienten, los de los dos, ¿sí? Y no pasa cuando son cruzados, ¿no? Uno innova y el otro no innova, ¿verdad? Entonces son sustitutos, no son complementarios, A es falsa. B, dice que hay dos equilibrios de Nash, innovar, innovar, y no innovar, no innovar. ¿Por qué les parece falsa? y porque hay un solo equilibrio de Nash, que es innovar, no innovar. Acá dicen que hay un solo equilibrio de Nash, que es innovar, no innovar. Sí, si fuera iba de complementario. O sea, acá en realidad lo que sucede, miren, si la empresa B decide innovar, ¿sí? Si la empresa B decide innovar, la empresa A, ¿qué va a decidir? No innovar, No innovar. Y si la empresa B decide no innovar, la empresa A, ¿qué va a decidir? innovar, ¿Sí? Ahora, si la empresa A decide innovar, ¿qué va a decidir la empresa B? no innovar, No innovar. Si la empresa A decide no innovar, ¿qué va a decidir la empresa B? no innovar también. Innovar, perdón, innovar. Innovar, ¿no? Entonces, en realidad, tenemos dos equilibrios de Nash, ¿sí? Pero lo errado del punto B es que sean innovar, innovar, no innovar, no innovar. Es al revés, son Están opuestos. innovar, no innovar y no innovar, innovar, ¿sí? Vamos a ver la D. La empresa A decidirá innovar debido a las ganancias potencialmente altas de la innovación. Justamente ahora estábamos diciendo, o sea, ¿no? Según lo que hace B, ¿no? Si B decide innovar, vamos a decir que el A decide no innovar, pero si B decide no innovar, vamos a decir que A decide no innovar, o sea, va a depender de lo que haga B. Entonces, esa es falsa. ¿Por qué C es verdadera? ¿Cómo la agarraríamos? ¿No? O sea, porque en este caso las demás opciones nos dejaron bien fácil por descarte, pero la C dice, la empresa A elegiría innovar si la probabilidad de innovación de la empresa B es del 75%. ¿No? Entonces, supongamos, no sabemos cuánto es, acá está viendo si es mayor a 75%. Supongamos que la probabilidad de innovación de B es X. La probabilidad de innovar de B. ¿Sí? ¿Cuándo A va a decidir innovar? Bueno, va a comparar los beneficios que obtendría si de innovar y de no innovar, ¿no? Entonces, en caso que decida innovar, ¿cuáles son los beneficios potenciales, los beneficios esperados? Bueno, podemos decir que sí, los beneficios esperados, no me acuerdo cómo les llamábamos, de innovar, bueno, voy a poner empresa como de A, ¿no? O sea, ¿no? Si A innova, los beneficios esperados van a ser, va a tener menos 0,5 si B innova, ¿verdad? O sea, por la probabilidad de que B innove.
¿sí? Y va a tener 1 de ganancia en el caso de que B no innove, es decir, 1 menos X, ¿verdad? Disculpe, ¿podría Sí. correr la computadora un poquito hacia la izquierda? No, yo no tapar la computadora ahí, ¿no? No, porque vemos la mitad vemos a partir del 0,5 punto X. De ahí, si la mueve un poquito para la izquierda, sería perfecto. Muy, ahí mejor. Un poquito más. Ahí está perfecto, gracias. Bueno, este salón sí era híbrido, pero no tiene cámara más que cámara arriba del monitor. El monitor está arriba del escritorio, entonces es más complicado. Entonces, esta es, ¿no? Las ganancias esperadas de A, si A innova, ¿no? Y están dependiendo de la probabilidad de que B innove, ¿no? O sea, esa es la probabilidad de que B innove y este sería el complemento, la probabilidad de que no innove. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Probabilidad no, las ganancias esperadas, ¿no? Estas son ganancias esperadas si A no innova. Bueno, si no innova, va a tener 0 por X, ¿sí? Ese término lo escribo, pero solamente para entender que estoy haciendo el razonamiento análogo, ¿verdad? Y va a tener menos 0,5 si B no innova, ¿no? La probabilidad de que no innove B es 1 menos 0,5, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es despejar cada caso y averiguar cuánto es X, ¿sí? ¿No? Tengo los beneficios esperados si innova y los beneficios esperados si no innova, ¿sí? Voy a decidir innovar, ¿sí? Los beneficios de innovar son mayores que los de no innovar, ¿verdad? O sea, si menos 0,5x más 1 menos x terminan siendo mayores, perdón, son mayores que menos 0,5 más 0,5x. ¿Sí? Y acá vamos a averiguar cuánto es x, ¿no? Esto se cumple si x es mayor a 0,75. ¿Sí? O sea, acá van a llegar a que x es mayor a 0,75. Entonces podemos decir que A va a innovar si, perdón, la solución de esto, si hacen las cuentas, van a llegar a que x es menor a 0,75. Entonces, A va a decidir innovar si la probabilidad de que B innove, que fue lo que definimos como B, es menor al 75%. Y ahí tenemos la forma de justificar C, de que C es verdadera. Profe, Sí, ¿te animás a dictarme lo que dice cuando A no innova? Que no alcanzo a leer. sí. Igual está en la diapositiva que ahora puse la solución. Ah, ok. ¿Viste ahí en el cuadradito? Está, o sea, está lo mismo. Si la probabilidad de que la empresa B elija innovar es X%, entonces la empresa A obtiene menos 0,5 por X% ¿Sí? más 1 por 1 menos X% al elegir innovar. En comparación con menos 0,5 por 1 menos X% al elegir no innovar. O sea, ahí directamente el primer término, como es 0 por algo, no lo puse. Y la empresa A va a preferir innovar si los beneficios esperados de innovar son mayores a los beneficios esperados de no innovar. Y Dale, ahí gracias. despeja X y tiene que X es menor a 75. ¿Acá hay una duda? Creo que no. En realidad no es la idea. Estas revisiones sí están colgadas, las letras. Eh, bueno, ¿hay alguna duda hasta acá? Entonces el lunes nos vemos en la clase de consulta, ¿sí? Solo por Zoom, la clase de consulta. El lunes a las 9, el lunes 9, perdón, a las 8, ¿sí? Por Zoom es la clase de dudas.
Excelente, profe, muchas gracias. Bien, Bueno, gracias, ustedes profe. perdonen por los problemas técnicos. Chau, Tranquilo, chau. profe, que anden bien. Gracias, chao.